Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un video en este tono de voz más suave en el que quería hablar sobre el egoísmo y sobre la generosidad. ¿Por qué quiero hablar de esto? Bueno, porque hoy me desperté pensando sobre este tema, sobre que todo acto de cumplimiento de deseo es egoísta en sí. Siempre que nos propone, siempre que tenemos un deseo o algo que queremos hacer, tenemos que ser o muy egoístas o un poquito egoístas. Y yo les quiero dar un ejemplo para explicarme. Yo, por ejemplo, si yo quiero irme a grabar un video al río, yo voy normalmente con mi familia al río, vamos todos juntos. Entonces, si yo, no sé, por ejemplo, hoy traté de grabar, como les decía, este video en el río, no pude, pero cuando intenté, me llevé solamente mis cosas. Cuando yo normalmente me suelo llevar el mate, cosas para todos, bebida, etcétera. Esta vez solo llevé mis cosas. Entonces, el hecho de que a mí me surgió las ganas de grabar me llevó inevitablemente a tener que ser un poco más egoísta para apurarme rápido, salir, ir al río, llevarme solamente mis cosas y, y bueno, nada, ir para allá. Y si, no sé, si te pones a pensar, todo lo que elegís hacer o querés hacer tiene una pizca de egoísmo, ¿no? Una pizca de quiero hacer esto y voy y lo hago. A veces no sos egoísta, pero a veces requiere que seas egoísta para que se cumpla ese deseo que tenés. Y yo siento que siempre se nos enseña, o sea, desde que somos chicos se nos enseña como a ser generosos, a ser buenos, a, a dar, ¿no? A ser altruistas, ¿no? A dar sin nada a cambio. Se nos enseña a hacer el bien, a amar al prójimo. Eh, bueno, también en la religión católica lo mismo. Y siento que se pierde un poco la importancia del egoísmo sano, que es necesario para nuestra salud mental también y para nuestra autoestima y para nuestro bienestar como personas. Se habla como que se critica mucho el egoísmo, pero hay una cara buena, o sea, como todo en la vida, todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno, y el egoísmo tiene cosas buenas, o sea, tiene una cara que no es buena, es esencial para mí, para la autoestima. Y lo digo porque lo aprendí yo como a duras penas, o sea, y porque ahora les voy a pasar más o menos a contar. Yo desde siempre fui como una persona exacerbadamente buena. Y antes de aclarar, antes de decir que yo era buena, quiero aclarar esto. Eh, que no tiene nada que ver con el video, pero igual lo quiero aclarar. Que para mí el altruismo no existe porque cuando yo, o sea, yo lo quiera admitir o no, cuando hago actos de bondad me siento bien. O sea, cuando yo hago algo bueno por alguien, yo dentro mío me siento bien. El altruismo es dar sin recibir nada a cambio, ¿no? Por el simple acto generoso de dar. Y, y para mí no existe el altruismo porque cuando yo doy algo bueno, cuando yo hago el bien, recibo algo a cambio que es la sensación placentera de hacer el bien. Y yo creo que esto nos pasa a todos los seres humanos. O sea, la verdad es que nadie hace cosas buenas sin nada a cambio porque yo, yo soy también egoísta al ser buena porque busco mi propio bienestar, porque a mí me gusta ser una buena persona. A mí me encanta ser buena persona, no es que soy una mártir, no es que alguien me dice tírate de un balcón y yo lo voy a hacer o disfrute de hacer el bien, es como que me gusta, o sea, me gusta ser buena y esto nos pasa a todos, creo yo. Capaz hay gente que
que es buena y recibe esa sensación placentera interna. Capaz hay gente que es buena porque eso le da como mayor carisma o le da como un mejor estatus social. Una persona puede tener muchas razones por las que es buena, internas, inconscientes, pero nada, para mí el altruismo no existe por esa razón, porque yo cuando hago el bien, yo a veces busco hacer el bien porque hacer el bien me hace bien a mí. Y cuando yo estaba muy mal, a mí hacer el bien era como de las pocas cosas que a mí realmente me llenaban. Eso quería aclarar. Pero bueno, volviendo al tema anterior, yo siempre fui como una persona generosa y yo creo que en cualquier ámbito en el que vos vivís, ya sea, o sea, cuando sos chico, cuando sos grande, no importa, cuando el ámbito en el que estás te exige mucho de algo, a veces tenés que tratar de ir al otro extremo, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que a mí me pasó es que yo crecí siempre en un ámbito en el que a mí se me exigía dar mucho, se me exigía ser más generosa de lo que podía ser, dar más de lo que debería dar más de mi tiempo, más de mi esfuerzo físico, de mi disponibilidad mental, de lo que podía, sin recargar después eso. Estás en un ámbito que te pide mucho de un extremo de algo. Para buscar un equilibrio tenés que ir al otro extremo. Yo siempre viví mi vida dando de más sin recargar, dando de más sin recargar estando sola, o sea, sin recargar fijándome cuáles son mis propios deseos por fuera de los demás, sin preguntarme qué es lo que yo quiero hacer por fuera de mi familia, ¿no? Cosas así. Varias veces fui llegando al extremo. La vida me fue enseñando de que yo tenía que ser más egoísta si no quería perder la cordura, ¿no? Si yo no quería perder la cordura, tenía que empezar a ser egoísta. No me quedaba más energía para dar a los demás, ya no me quedaba más para mí, o sea, ya no me quedaba más para los demás y ni menos para mí. Yo tenía un familiar, para no exponer a nadie, yo tenía un familiar que cada vez que yo que por ejemplo que me exigía mucho de mí, ¿no? Me exigía dar, ok. Y cuando yo ponía un límite, cuando yo decía, no puedo, por ejemplo, este familiar me decía, bueno, vemos una película juntos. Cuando yo ya no podía más, yo decía que no. Decía, no, me voy enojada. No. Yo decía, perdón, no, tengo que estudiar, ¿no? O sea, sí, normalmente la excusa era tengo que estudiar, pero más no tenía que estudiar, sino que tenía que estar sola ya mismo por una necesidad de estar conmigo misma, ¿no? De ver qué quiero hacer yo. Y este familiar, nada, me decía, pero ya te vas, y se victimizaba, ¿no? Como me vas a dejar acá solo viendo la película o sola viendo la película. Y esa situación a mí me desquebrajaba el alma, ¿no? O sea, me hace sentir como un demonio, me hace sentir sumamente culpable, y eso hacía que que yo diga, bueno, me quedo un rato más. Entonces, así era todo el tiempo, y bueno, no, finalmente vivía para los demás, vivía para la familia. Otro ejemplo más que capaz o alguien se va a identificar es, por ejemplo, cuando tus amigos te dicen, bueno, che, salimos, y te dicen de salir y vos tenés que hacer cosas, por ejemplo, estudiar o estar solo, o estar en tu casa, o estar tirado en la cama porque estás cansado, y en vez de decir que no, decís que sí porque te da miedo decir que no por la reacción de los demás. Entonces yo terminé estando como en un extremo de la generosidad, ¿se entiende? Por así decirlo. O sea, yo daba lo máximo de mi tiempo, daba lo máximo de mi fuerza física, porque también estar con alguien, hablar con alguien, te desgasta. O sea, hablar con gente a mí siempre me desgasta, y estar todo el tiempo con personas me desgasta, y de hecho lo estoy viendo ahora que estoy de vacaciones con mi familia, que estoy
estoy re desgastada, o sea, necesito estar sola ya y por eso ahora estoy sola porque me escapé. Porque, nada, ya es como me agota. Entonces yo no, era como que no recargaba nunca mi energía. Porque me sentía muy culpable, ¿se entiende? Porque en el fondo yo, todo esto que yo hacía por los demás, por mi familia, lo hacía porque eso me daba un valor, me daba valor como persona. Y cuando yo quería algo distinto a ellos, cuando yo me iba, cuando yo decía que no, sentía que mi valor como persona lo perdía, ¿no? Sentía como que mis deseos por fuera de ellos, o bueno, de este familiar, no tenían valor. Y que de hecho, esta persona también me hacía sentir culpable a mí. Como que este familiar que les cuento tampoco colaboraba mucho en mi autoestima, porque al contrario, o sea, me hacía sentir mal por querer estar sola, me hacía sentir mal por tener mis propios deseos. Entonces cada vez que yo tenía un deseo, no podía satisfacerlo porque sentía una culpa tremenda y ese patrón mental que yo tenía me duró hasta el día de hoy. Entonces, bueno, ¿cómo fue que yo más o menos toqué fondo? Bueno, esta cosa de la generosidad se fue a un extremo cuando yo empecé a estar deprimida. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a estar deprimida, me empezó a pasar que no solamente como que sentía esto de que mi existencia no tenía sentido, y yo no tenía valor como persona, que les contaba antes, si no estaba a favor de los demás o para los demás todo el tiempo, o si decía que no y ponía límites, me sentía muy culpable. Pero después cuando yo estuve deprimida, yo empecé a dejar de encontrarle sentido a todo. O sea, yo no le encontraba sentido a la vida, no le encontraba sentido a nada. Y tampoco le encontraba sentido a mi existencia por fuera de todo, o sea, por fuera de esto que les contaba antes. O sea, yo sentía que todo estaba mal. Yo veía todo lo que estaba mal en el mundo, que sigue estando mal, por más que ahora no esté deprimida, pero lo único que podía ver era lo malo. Entonces yo me levantaba cada día y veía, no sé, o sea, no es que veía, existe, no hace falta verlo, pero yo pensaba en, en toda la gente que está en la calle, toda la gente que no tiene hogar, pensaba en que el mundo está destruido, la contaminación, los estrés ambientales, que nadie cuida nada, en el maltrato animal. Yo pensaba en todo lo malo que hay en el mundo que yo no puedo cambiar, que yo no puedo hacer nada para salvar a todo esto, ¿no? Para cambiar todo esto, para salvar el mundo. Entonces ahí es como que me fui a un extremo, ¿no? Como que yo ya sentía culpa, no solamente por poner límites con personas, sino que ya sentía culpa por existir, por no poder hacer nada para cambiar cómo está el mundo. Ahora, paréntesis, sigo pensando que la vida no tiene sentido, pero no eso no me deprime, no me hace sentir mal, no me hace quedarme en la cama todo el día. Solamente me da un poco de miedo, pero bueno, ese es otro tema. Como les decía antes, antes sentía que realmente la existencia humana no tenía sentido, y al ponerme mal por lo mal que estaba el mundo, porque era medio que lo único que podía ver, eso me hacía ponerme peor y a la vez despreciar al ser humano, ¿no? Yo me despreciaba a mí como ser humano y el resto de seres humanos. ¿Por qué por esto? Porque por la individualidad, ¿no? Por esto de cada uno cada uno está en la suya, seguimos contaminando, seguimos comiendo carne, seguimos desperdiciando agua, ¿no? Seguimos descuidando el planeta, seguimos siendo malas personas entre nosotros. El mundo se va a terminar porque, nada, vamos a destruir el mundo con la contaminación, entonces nada, nos vamos a morir todos, la vida no tiene sentido, etcétera, ¿no? ¿Y qué fue lo que a mí me sacó de ahí? Lo que a mí me empezó a sacar de ahí fue empezar a ser egoísta.
O sea, empezar a decir, bueno, voy a ser la persona más egoísta del mundo. Ahí yo empecé como a pensar más en mí, en obsesionarme con mí misma, conmigo misma, como si fuese un juego. Yo estaba descuidándome a mí misma, descuidando mi vida, descuidando mis proyectos. Yo no podía estudiar. O sea, yo me sentaba a estudiar y no podía estudiar físicamente, no me podía concentrar. No tenía el poder como físico, mental para estudiar. Entonces, lo que a mí me empezó a sacar de ese estado fue empezar a obsesionarme conmigo misma como si fuese un juego, ¿no? Bueno, tengo esta vida, como si fuese los Sims. Tengo esta vida, tengo esta carrera que elegí estudiar, que no puedo estudiarla porque no me da la cabeza, o sea, mentalmente no me da la cabeza. Bueno, tengo esto, tengo familia, ¿qué hago ahora? ¿No? Y el hecho de que cada vez que surgía en mi mente un pensamiento de, el mundo se está destruyendo, no me importa. Yo solamente pienso en mí misma, ¿no? Como que yo me fui al otro extremo del egoísmo de forma irónica, de forma... No me la creía ni en pedo, o sea, no es que me la recreía, pero de forma irónica me fui hacia el otro extremo del egoísmo. Y eso fue lo que me empezó a sacar de este malestar en el que estaba, y volver a mí misma, volver a mi vida. Otra cosa que a mí también me reayudaba a dejar de pensar en el mundo y poder hacer algo por mí misma, algo por mis proyectos y por mi vida, era saber, porque esto es verdad, por lo menos para mí es verdad, que solamente si primero te ayudas a vos puedes ayudar genuinamente a los demás. No hay nada mejor que ayudarte a vos para después tener fuerzas para ayudar a mejorar el mundo. Y eso también me motivó un montón a volver a mí, ¿no? A pensar en mis deseos, en mi salud. Y a mí lo que me salvó fue, por más que no me la creía, el extremo egoísmo. O sea, el egoísmo fue lo que me sacó de, de, de ese pozo oscuro. Y capaz ustedes me dicen, bueno, no es egoísmo, es amor propio o es... Sí, es cierto, pero a mí me gusta decirle egoísmo porque fue como que yo tuve que decidir, tomar la decisión de ser un ser humano individualista, como los que yo criticaba, ser un ser humano individualista y egoísta y que solo piensa en sí mismo para poder salir de ese estado. Por eso es que yo me acuerdo que antes, cuando era más chica, siempre criticaba como a las personas egoístas y decía como, ay, ella solamente piensa en ella misma, es re egoísta. Y ahora digo, vivimos en un mundo que es sumamente superficial, sumamente... donde todos somos egoístas, donde todos son egoístas, pero que está diseñado para que seamos así. Y como el mundo está diseñado para que seamos egoístas, es necesario ser egoístas para sobrevivir, es necesario pensar más en nosotros mismos que en los demás para vivir, ¿no? Y también entender que si yo me nutro a mí misma, si yo nutro mi mente, si yo tengo más conocimiento, si yo tengo más fuerza física, digamos, disponibilidad física, no sé cómo decirlo, ahí sí voy a poder ayudar más antes que si yo estoy tirada en la cama todo el día llorando porque no puedo hacer nada para salvar el mundo, ¿no? Tengo que ser egoísta. Y a veces tomármelo como un juego, como que me hago pasar por alguien egoísta. Lo termino siendo tal vez, pero no importa, o sea, me gusta pensarlo así, me sirve pensarlo como, bueno, ahora voy a fingir que soy egoísta y hago lo que yo quiero. Y, y eso también lo llevo también a las pequeñas cosas de la vida. Por ejemplo, esto que les decía antes, de si alguien me invita a salir y yo no quiero, digo que no, poniéndome en el papel de egoísta, ¿se entiende? Como que capaz eso me libera presión de, bueno, no soy yo, estoy actuando, pero soy yo. Pero es como que me gusta pensarlo de esa forma. Es sano pensar en uno mismo antes que en los demás. Necesitamos ser egoístas para vivir en este mundo, porque si no, o sea, absolutamente nadie se va a hacer cargo de tus deseos ni de tus necesidades. Entonces,
a vos te tocó ser la persona que sos, tenés tales deseos que no elegiste, tenés tal personalidad que no elegiste, y vos sos el encargado de cuidar, de proteger, de respetar y de cumplir los deseos y necesidades de la persona que te tocó ser. Yo lo veo así. Y, y esto es válido para todos los seres humanos. Entonces, así como otra gente es más egoísta que yo y tal vez yo me quejo de eso, bueno, yo también puedo ser egoísta como ellos y pensar más en mí que en los demás. Pensar más en mis deseos que en los de los demás. Yo al día de hoy sigo pensando en las mismas cosas que les dije en todo el video, pero un poco acepté la mediocridad del ser humano, o sea, acepté que soy como un ser humano mediocre, consumidor y egoísta y individualista. Esta es la forma de vida que a mí me sirve. No sé si estoy orgullosa de eso, no sé si estoy orgullosa de tomar la decisión de ser más egoísta, pero por lo menos sé que me sirvió, o sea, 100% me recontra sirvió decir, bueno, listo, tengo que ser más egoísta por mi propia salud mental. Ya les estoy hablando de un mecanismo o de una forma de pensar y de actuar que a mí me sirvió para sobrevivir, de que a mí me sirvió para estar bien mentalmente y poder hacer cosas, poder tener proyectos, poder cumplir mis deseos, poder tener momentos de felicidad. Entonces nada, esa es mi historia. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.